Empezamos con los recursos. Ay, no, no empieces, no empieces, computadora, por favor. Es solo 1 hora y media. Okay. Bien. Vamos a empezar con la unidad 2 de pensamiento cuantitativo, la materia. El nombre de la unidad es de los números en contexto a su fundamentación conceptual. Los datos igual están en mis datos de contacto están aquí por si tienen ustedes necesidad igual de volverlos a tomar sin problema. No lo voy a proyectar ahorita porque me voy a salir del PowerPoint y me voy a ir a una página de internet para que no sea tan lento el proceso, pues lo corto aquí y después regreso y lo proyecto en la pantalla grande. ¿Sale? La unidad 2, estos son los contenidos que nosotros vamos a revisar, son 4 temas específicamente. El primero es el número como objeto de estudio, su relación de orden, los números ordinales, los números cardinales, las formas de representación, la composición y la descomposición de los números mediante la suma, la resta, la multiplicación, la división y el teorema fundamental de la aritmética. El siguiente tema comprende lo que es el sistema decimal de numeración. El siguiente tema es el número como objeto de aprendizaje para su enseñanza, la percepción de este como tal, y con sus diferentes subtemas. Y por último, la revisión de los contenidos y las orientaciones didácticas del eje específicamente del sentido numérico y de pensamiento algebraico que viene contenido en los planes o programas de estudios de las escuelas a nivel primario. Aún y cuando estamos hablando de que la licenciatura es a nivel preescolar, estamos retomando la parte de los contenidos didácticos o de los programas de iniciación o de la escuela primaria, porque estos son los que sientan las bases de lo que nosotros técnicamente podemos esperar de un niño en educación preescolar, es decir, cuáles son las habilidades y destrezas o competencias que debe contar el niño al término de su edad preescolar. Entonces es importante que desglosemos y que sepamos y que entendamos qué es lo que espera a nivel desarrollo la SEP, por ejemplo, que nosotros le demos como producto final, que es la capacitación que nosotros le estamos proporcionando al menor. Bueno, vamos a pasar a esta parte. Vamos a esperar tanto que se apure mi internet. Un poquito lento, pero seguro. Eso espero. Vamos a trabajar respecto al número como objeto de estudio en su primera fase. Vemos que existe, cuando nosotros hablamos de la parte numérica en un proceso de enseñanza-aprendizaje, nosotros podemos captar o podemos identificar al número como un proceso que tenemos que, o la parte de la numeración no algebraica, podemos captarla como un proceso que necesitamos que el niño identifique, pero también tenemos que ver el número como un objeto de estudio, es decir, las matemáticas o el proceso de numerología como un proceso que necesita ser estudiado y comprendido para que entonces podamos transmitirlo específicamente como conocimiento o como aprendizaje. Les decía, vamos a trabajar, la primera parte es ver al número como un objeto de estudio y es comprender primeramente cómo funcionamos o cómo son el contenido de las matemáticas en general para que nosotros podamos proporcionar la información al niño de una manera clara y lo más concisa posible. Entonces, cuando hablamos nosotros de enseñar el proceso de los números dentro de la educación preescolar,
nosotros tenemos que encontrar una relación en el orden. Creo que tiene mucho que ver con la parte que estuvimos trabajando en la unidad pasada. No sé si tengan recuerdo específicamente de los elementos que se tenían que cuidar de la orden del uno a uno, de ir acomodándolos de manera consecutiva y de señalarlos específicamente cada vez que nosotros hablábamos de un número en especial. Si podemos ver ahí en la pantalla, está la parte de definir. Cuando hablamos de relación de orden, hablamos de definir qué número es mayor y qué número es menor, pero primero, antes que eso, está la parte de la organización y de la presentación consecutiva de los números, que eso tiene que ver con lo que estuvimos trabajando la primera unidad, la unidad pasada. Sí ubican esa parte, ¿verdad? Entonces, de ahí, después de la relación del orden, tenemos que hacer una referencia, ya que el niño comprende lo que son los números específicamente del 0 al 10, en este caso, perdón, del 0 al 9, y después los números que se complementan. Está la parte de la identificación. Después del orden numérico está la definición de lo que son los números ordinales y lo que son los números cardinales. Específicamente debemos definirle al infante o debemos definirle al niño que los números son del 0 al 9 y los demás se componen de una combinación de los números de los números primarios, pero que existe una forma existen diferentes formas de utilizar a los números. En este caso es la definición para hablar de números ordinales y de números cardinales. Cuando hablamos de números ordinales estamos hablando, el 1 sigue siendo el 1, el 2 sigue siendo el 2 en su misma forma, el 3 sigue siendo el 3 en la misma forma específica del trazo, me refiero al trazo, pero hablando de ordinales hablamos de primer lugar, segundo lugar, marcando posiciones. Esos son los números ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, que marca una secuencia también, pero que, que contienen un lugar específico y está marcado y definido por el número que le corresponde. Y posteriormente hacer la comparación con los números cardinales, en donde la cardinalidad indica el número de elementos que componen un grupo, por ejemplo, es decir, tengo grupos de 1, tengo grupos de 2, tengo grupos de 3 elementos, tengo grupos de 4 y grupos de 5, pero son los mismos números naturales que se aplican de una manera cardinal específica. Tenemos también lo que son, que comprender y conceptualizar lo que son las formas de representar un número. Es decir, yo puedo representar el número con su trazo específico. Por ejemplo, aquí viene representado el número 2 y viene representado el número 3 con su trazo específico, pero también lo puedo situar o lo puedo representar con las letras que representan el nombre del número, y también lo puedo representar con elementos que cumplan el patrón que yo estoy mencionando o que cumplan la característica que yo menciono, como el número 3 o como el número 2. Entonces, haciendo un recuento, es importante que nosotros primero logremos que el niño ubique los números en su forma natural del 0 al 9, para que después él pueda hacer las mezclas específicas para poder lograr un mayor conteo de 9 en adelante, es decir, del 10 en adelante. Y después tenemos que lograr, ya que el niño logra esa habilidad o esa destreza, entonces tenemos que pasar a la parte de que identifique que mismos números pueden ser presentados como números especiales para mencionar lugares específicos, es decir, posiciones específicas, o para determinar elementos que conforman un grupo, que son los números cardinales y en este caso lo que estábamos manejando, que son los ordinales y los números cardinales específicamente. Posteriormente es la parte de la presentación del número,
y la composición y la descomposición de los números. Esta es la parte en donde el niño ya empieza a desarrollar el pensamiento abstracto de alguna manera. Cuando hablamos de composición y descomposición de números, al hablar de composición específicamente en la suma, podríamos decir nosotros que composición sería decir la suma, ¿cuánto es 3 más 2? Igual a 5. Esa es una composición de un número. Estamos componiendo el número 5 a través de dos números como son el 3 más el 2. Si yo quiero mostrar la composición del número a través de una resta, entonces estoy diciendo, por ejemplo, 3 menos 2 igual a 1. Estoy componiendo el número 1 a través de una resta. ¿Está quedando claro? Yo puedo componer un número a través de una multiplicación también. Cuando estamos hablando en el kinder no estamos hablando de multiplicaciones, pero lo que quiero que entendamos es el concepto de composición de número. ¿Cómo compondría yo un número? ¿Cómo compondría yo el número 2 con multiplicación? Pues muy sencillo. 2 por 2, 2 por 1 es igual a 2. Estoy componiendo el número 2 por medio de dos números que se están multiplicando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo puedo yo componer el número, por ejemplo, este, 9 con una suma? ¿Alguien me puede componer el número 9 con una suma? Dime, Yolanda. 5 más 4. 5 más 4 es 9, perfecto. ¿Alguien me puede componer el número 6 con una multiplicación? 3 ¿Sí? por 2, maestra. 3 por 3 2, por 6, 2. perfecto. Esa es la composición de un número. Por suma, por resta, por multiplicación o por división lo podemos hacer. Cuando estamos hablando en educación preescolar, pues quizás lo único que podemos llegar a hacer es suma y resta. Quizás no se la vamos a plantear como 5 más 2, pero sí jugamos con elementos específicos, lo vamos a ver más adelante, pero es parte del proceso que tienen que comprender los niños cuando hablamos de números. No es solamente enseñarle los números del 1 al 10 y que después se vayan al 20 y que después se vayan al 30 paulatinamente, no. Es comprender que los números juegan un papel importante dentro de su vida y que los pueden manejar y que los manejan constantemente con diferentes posiciones. Entonces, hablamos de composición, así se compone un número, pero también hablamos de descomposición al mismo tiempo. Cuando estoy hablando de descomposición, estoy hablando de descomponer ese número que ya compuse. Por ejemplo, si componíamos el número 5 sumando 3 más 2 igual a 5, ¿cómo lo voy a descomponer? 5 es igual a 3 más 2. 9 es igual a 5 más 4. ¿Estábamos de acuerdo? Igual en una resta, ¿cómo compongo el número 6? Pues entonces 9 menos 3 es 6 es igual a 9 menos 3. Y en la multiplicación es igual. ¿Cómo compongo el número 10? Pues 10 es igual a 2 por 5. Y así nos vamos sucesivamente. Entonces, componer es primero procesar la información de los números que tengo y qué estoy haciendo, si sumando, restando, multiplicando, para que me dé el número que yo estoy componiendo. O descomponer es desbaratar ese número con suma, resta, multiplicación o división. Entonces, esa es otra de las características que debemos nosotros de situarnos cuando estamos trabajando la parte de los números dentro de un salón de clases. La otra parte es el teorema fundamental de la aritmética.
Todo número que no es primo es el resultado de la multiplicación de dos números primos. Gracias por su atención, ¿no? Ya. Fíjate, la computadora ya quiere que nos vayamos. ¿Qué les parece? Pero sí, no tenemos ni 15 minutos. Permítanme tantito porque de aquí me paso a la unidad acá. Entonces, cuando hablamos de los procesos de enseñanza del matemáticas, no solamente estamos hablando de los números, estamos hablando de la composición y la descomposición a través de de los diferentes procesos matemáticos, desde el más básico que es la suma hasta la división. Pero también hablamos de la parte del sistema decimal de numeración. Así como nosotros le explicamos al niño que es un número cardinal y que es un número ordinal, también tenemos que hablar de la parte del sistema decimal. Un sistema de numeración decimal, voy a abrir las diapositivas ya ahora sí. Un sistema de numeración específicamente es aquel que está formado por símbolos y reglas que nos permiten combinar los símbolos. A lo largo de la historia, el hombre ha empleado distintos sistemas de numeración. Por ejemplo, hemos utilizado el romano, el egipcio, el babilonio, etc. El sistema de numeración que empleamos nosotros es el decimal. Está formado por 10 símbolos específicos, que es el 0 y del 1 hasta el 9. Y también está formado ese sistema decimal que nosotros trabajamos con 10 símbolos por las reglas que vinculan a los números específicamente. Es decir, cada unidad está formada por 10 unidades del orden inferior. El orden inferior son los números desde el 0 hasta el 9. Quiere decir que en el sistema decimal es importante que nosotros sepamos que además de que tenemos 10 símbolos y que los utilizamos y los combinamos, tenemos que saber que una decena son 10 unidades simples, es decir, de los números de orden inferior. Pero también que una centena tiene 10 decenas y cada decena está formada por 10 unidades. Y también tenemos que saber que una unidad de 1000 está formada por 10 centenas y que cada una de esas 10 centenas está formada por 10 decenas y que cada una de esas 10 decenas está formada por 10 unidades simples y así sucesivamente. Maestra, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿me está diciendo usted que el niño tiene que comprender esto? No, no te estoy diciendo. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que el docente o la persona, el licenciado en educación preescolar tiene que comprender que nosotros tenemos que dar las bases para que el pensamiento del niño se desarrolle, las habilidades necesarias para que al finalizar su proceso de madurez cognitiva, en donde tiene su pensamiento abstracto, él logre comprender esto. Pero si nosotros vemos la enseñanza de las matemáticas solo como enseñarle a contar del 1 al 10, sin saber o sin tomar en consideración que el niño tiene que ser capaz de lograr entender todos estos procesos, pues entonces nada más nos dedicamos a repetir como pericos. Repite conmigo, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. A ver, niños, ¿cómo dice aquí? Número 1, número 2, número 3, y nada más. No importó lo demás. Y si bien me vale, vamos a hacer así con el dedito para marcarles la primera parte importante para que los niños puedan identificar los números. Pero si no, así nada más como el perico, 1, 2, 3, 4 y 5, y los niños nunca identificaron nada. ¿Ok? Entonces, la característica principal del sistema de numeración decimal es la de ser posicional, es decir, cada cifra ocupa un lugar determinado. Por ejemplo, el número 4876, el número 6 ocupa el lugar de las unidades simples, es decir, las unidades simples son del 0 al 9. Y luego, el número 7 ocupa el lugar de las decenas. El número 8 ocupa el lugar de las centenas. El número 4, el de las unidades de mil o de millar. Si cambiamos el orden de las cifras, cambia el valor del número. Es decir, no es lo mismo que pongamos 6.487 a que pongamos 4.876.
porque tiene 6 unidades uno y el otro tiene 7 unidades. Entonces, nosotros, repito, no es que tengamos que explicarle al niño que el número 7927 tiene 6 unidades, tiene 4876, porque es el número que está ahí para poderlo seguir. 4876 tiene 6 unidades, 7 decenas, 8 centenas y 4 unidades de mil. Lo que tenemos que explicarles es el principio básico de que cada número ocupa un lugar específico y tiene un valor determinado. Eso es lo que tenemos que lograr que el niño comprenda. La parte que dice ahí arriba en negrita del número como objeto de aprendizaje es nada más para marcar que es continuidad del tema, no es que vuelva a retomar el tema. En la etapa de preescolar o la educación inicial, se busca que los conocimientos y diversas competencias que serán la base para su desenvolvimiento social y también académico. Actualmente se considera de suma importancia apropiarse de estrategias que se utilizan para enseñar o ser un mediador en dichos aprendizajes. La etapa desde los 0 hasta los 6 años de edad es la etapa más importante de la vida del ser humano y en la que los aprendizajes se dan de manera mucho más rápida. Ahora bien, ¿qué capacidades debe lograr un niño entre los 3 y los 6 años en el área lógico-matemática, que es exactamente la etapa preescolar? El aprendizaje de las matemáticas comprende asimilar, conocer, experimentar y vivenciar el significado de conceptos entre los principales objetivos de enseñanza como conceptos como cuáles: identificar lo que es adelante y lo que es atrás, identificar lo que es arriba y lo que es abajo. Pero si me detengo aquí y regreso a la parte importante en donde damos respuesta a cuáles son las capacidades que el niño de 3 a 6 años debe lograr desarrollar, no solamente es identificar, porque no solamente es conocerlo. Si, si, si regresamos y leemos, dice, comprender, asimilar, conocer, experimentar y vivenciar. ¿Qué significa esto? No es solamente el decirles, esto es arriba y esto es abajo, es que lo vivan a través de sus sentidos. En la medida en la que ellos lo experimenten desde diferentes ámbitos, en esa medida es en la que ellos van a lograr poder um, realizar o poder realizar el proceso de aprendizaje significativo. Y por supuesto, apoyar la parte en la que le va a permitir desarrollarse de una manera óptima, social y académicamente. Entonces, estamos hablando de capacidades como identificar conceptos de adelante y atrás, de arriba y abajo, de adentro y afuera, de cerca y lejos, de junto y de separado, de reproducir, debe ser capaz de reproducir figuras geométricas y de nombrar figuras geométricas. Debe ser capaz de clasificar objetos de acuerdo a su propio criterio, es decir, él debe tener la libertad de definir, voy a separar estas fichas por colores. Ah, no, yo las voy a separar, dice otro niño, por tamaños. Y hoy voy a separarlas por textura, por cómo las siento. Eso tiene que ser una capacidad de poder entender que las cosas las puedo agrupar o segmentar por diferentes características que contienen. Debe ser capaz de realizar conteos hasta 10 y debe reconocer tamaños en materiales concretos como grande, mediano, pequeño. El objetivo más importante, considero yo, esto es una aportación muy personal, los niños deben de ser dotados en la edad entre los 3 y los 6 años, que es la etapa del preescolar. Deben de ser dotados de toda aquella información que les permita
desarrollar sus habilidades, sí, que les permita conceptualizar los números, sí, académicamente comprendo toda esa parte, pero creo que deben entender o encontrar la aplicación y el uso de las matemáticas en su vida diaria. Y la única manera en la que nosotros como, o la que ustedes como educador, como licenciados en educación preescolar, lo pueden lograr es fomentando o promoviendo actividades dentro del aula, dentro de los procesos, dentro del salón de clases, en donde los niños puedan enfrentarse a situaciones en donde utilicen las matemáticas. Cuando estamos hablando de matemáticas, no solo hablamos de números, hablamos de pensamiento lógico matemático. Hablamos de esa capacidad, como se ven en las diapositivas, el hecho de que el niño logre apilar elementos, eso es un pensamiento lógico matemático. El hecho de que el niño logre no solamente apilarlos, sino armar figuras específicas, eso es pensamiento lógico matemático. Y normalmente el poder propiciar en ambientes escolares en donde el niño experimente las matemáticas no solo como un número, es en donde se logran aprendizajes mayormente significativos. Eh, Hace un momento, o desde que iniciamos con la videoconferencia, hemos estado hablando del número como un objeto de aprendizaje. Dentro de esto, para lograr que el número sea un objeto de aprendizaje, no nada más un tema que el niño deba aprender, está lo que son los estudios de clases. Esto significa que el estudio de clases son un conjunto de actividades que se pretenden establecer para mejorar las capacidades que los maestros tienen para enseñar. El estudio de clases no es otra cosa más que la planeación, más que el saber lo que tengo que enseñar y entonces buscar una manera de cómo enseñarlo. Su propósito, el propósito del estudio de clases es impactar en los aprendizajes de los alumnos, es la profesionalización del docente, pero sobre todo mejora la calidad de la enseñanza. El estudio de clases está constituido para atender metas cambiantes y ambiciosas del círculo de distintos países. Yo al hablar de distintos países también me atrevo a hablar de distintas generaciones. No voy a trabajar un tema de la misma manera con un niño que viene, que atiendo, por ejemplo, que atiendo en este ciclo escolar y de repente el siguiente ciclo escolar tiendo a querer aplicar la misma planeación y posiblemente me vaya a funcionar porque es el mismo proceso generacional, porque son los niños dentro de los mismos rangos, pero yo no puedo suponer que las técnicas y las planeaciones que yo apliqué hace 5 años los voy a venir a aplicar de la misma manera en un 2018, en donde las necesidades y donde las inquietudes y habilidades de los niños son diferentes, totalmente. Mucho menos puedo entender que tengamos planeaciones y formas de trabajar de hace 10, 12 años y pretendamos que sigamos trabajando de la misma manera. Hago alusión a esto porque el estudio de clases dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel preescolar, ahorita en la actualidad tiene un déficit muy grande cuando estamos hablando de personas que toda su vida han dedicado toda su vida se han dedicado a la docencia, específicamente en edad preescolar, y que han sido excelentes exponentes de la docencia con las generaciones anteriores, no con las generaciones nuevas, en donde de repente encontramos docentes en educación preescolar que están próximos a jubilarse, pero también están constantemente retomando frases como, es que yo no sé por qué no funciona, es que yo no sé por qué el niño no aprende.
Es que cómo es posible que si antes me salían casi leyendo, ahora no lo logro. Es que cómo es posible si se supone que ahora los niños vienen más desarrollados, ¿por qué no lo pueden hacer? Porque en realidad no hay una actualización en su estudio de clases, en su desarrollo específico. Entonces, el estudio de clases ha ayudado a mejorar las prácticas docentes en Japón, específicamente es donde surgió este proyecto como tal, y se cree que influye también en otras culturas. En pocos términos, el estudio de clases se entenderá como la investigación sobre la práctica específicamente. Ok. En el estudio de clases, los profesores reflexionan sobre sus prácticas, juegan el rol de investigadores con autonomía y con creatividad. Los profesores eligen una técnica la cual debe cumplirse de acuerdo con los temas específicos que involucran la unidad. La unidad que, la unidad de aprendizaje que estén trabajando, en este caso estamos hablando del proceso lógico-matemático específicamente. El estudio de las clases deben comenzar primero con una preparación de clase. Es un trabajo colaborativo, la preparación de la clase, que pretende que los maestros se designen tareas y compartan sus expectativas de acuerdo al tema. Específicamente, a la hora de planear una clase, el maestro debe designarse específicamente cuál es el objetivo para que entonces pueda específicamente definir de qué manera podría trabajar esa información. La realización de la clase es el segundo paso en la parte del estudio de casos. El profesor asume a implementar la clase con el curso específicamente. Y por último está la revisión de la sesión, en donde se hace un recuento de las metas cumplidas y de los aprendizajes obtenidos. Es decir, en donde podemos saber si en realidad la forma de yo trabajarlo funcionó o la técnica que yo elegí funcionó con el objetivo que yo tenía o simplemente no se dio. Eh, Estábamos hablando en la parte del número como un objeto de aprendizaje. Ahora vamos a hablar del número como un enfoque de resolución de problemas. ¿Qué es la resolución de problemas? La resolución de problemas es una de las problemáticas abordadas con interés y con preocupación. Hablar de problemas son aquellas situaciones que demandan una reflexión, una búsqueda e investigación y hay que pensar en las soluciones. Hablábamos primeramente de percibir los números o las matemáticas como un proceso de aprendizaje. ¿Aprendizaje para qué? Para que el niño desarrolle habilidades específicas y que le permitan realizar un mejor proceso de socialización y desenvolverse en su vida diaria. Entonces, cuando vemos a los números con un enfoque de resolución de problemas, lo estamos viendo como una posibilidad de al desarrollar esas habilidades específicamente en el menor, le estamos dando las herramientas para que en un futuro tenga la capacidad con su pensamiento analítico, lógico, matemático, solucionar problemas de su vida cotidiana. Estamos dándole la entrada a la vida social de manera equilibrada, específicamente. No es nada más enseñarlos a contar. Está quedando claro el enfoque que estamos trabajando. Lo importante que es el comprender que es enseñar las matemáticas en nivel preescolar. No es solamente enseñarlos a contar. Ese es el objetivo, el que logremos sensibilizarnos y darnos cuenta de la gran importancia que tiene el trabajo de una licenciada en educación preescolar, ya sea que estés frente a grupo trabajando con ellos el proceso o que estés en un escritorio planeando actividades para realizar frente a grupo. ¿Cuál es el objetivo de percibir el número como un enfoque para la resolución de problemas? El objetivo pretende plantear situaciones cuya resolución requiera descubrir, reflexionar y comunicar ideas.
El fracaso en los alumnos en la resolución de problemas es generalmente producido por carencias de estrategias o de soluciones y ausencia de conocimiento para resolver procesos. ¿A qué nos referimos con esto? Si un chico, y digo un chico, ya no hablo de un menor, porque ustedes dan las bases en preescolar, los niños obtienen las bases de 3 a 6 años para que cuando sean más grandes tengan la oportunidad de vivir de una manera congruente dentro de la sociedad, que sean capaces de solucionar problemas, de proponer opciones, porque tienen su pensamiento reflexivo, lógico, matemático desarrollado específicamente. Pero si un niño a nivel primaria, tercero, segundo, primero, segundo, tercero, cuarto, a nivel primaria, cuando cierra su proceso de aprendizaje significativo en la edad preescolar, no logra resolver de manera satisfactoria problemas con los que se topa a nivel social, es perfectamente claro que es un niño que no contó con las bases necesarias en cuanto al aprendizaje del número. Así lo resumimos. Es que el niño no aprendió bien los números. Pero cuando decimos el niño no aprendió bien los números, estamos hablando de todo el proceso lógico, matemático, dentro de lo que recae la palabra enseñar los números. Para que vean lo importante que es comprender todo el peso que tiene el trabajar este tema. Espero que con esto comprendamos lo importante que son específicamente el pensamiento cuantitativo. La resolución, durante la educación preescolar, las actividades mediante el juego y la resolución de problemas contribuyen al uso de los principios del conteo, que ya los habíamos mencionado en la primera unidad, y también contribuye al uso de las técnicas para contar, que le da la parte específica del inicio del razonamiento, y los principios del conteo le dan la parte de la abstracción numérica, que también le dan la parte de la abstracción de sus pensamientos. De modo que los niños logran construir de manera gradual el concepto y el significado de número. Eh, los problemas que se trabajan en educación preescolar deben dar oportunidad a la manipulación de objetos como apoyo al razonamiento, es decir, el material debe ser disponible, pero serán los niños quienes decidan cómo van a usarlo para resolver los problemas. Asimismo, los problemas deben dar la oportunidad a la aparición de distintas formas espontáneas y personales de representaciones que den muestra del razonamiento que elaboran los niños. Es por eso que normalmente encontramos en las salas de preescolar diferentes materiales y se les plantea, técnicamente debe ser planteada la problemática, y que el niño elija con qué elementos va a trabajar para poder salir avante con el proceso que se le está mostrando. Cuando hablamos del número como objeto de aprendizaje, también hablamos de la teoría variable de la didáctica. La variable de la didáctica es una característica del proceso de enseñanza-aprendizaje que está determinada por el docente. Esta, es decir, la variable didáctica, sirve para ajustar la ayuda recibida por los alumnos en la resolución de problemas. Las variables didácticas más frecuentes que se utilizan son la naturaleza de los objetos descritos en un enunciado del problema, es decir, los problemas deben ser planteados de una manera clara y específica para que puedan ser comprendidos. Las situaciones físicas de los objetos, es decir, si yo le estoy poniendo una problemática y le muestro los objetos que están dentro de la problemática, entonces esta va a ser más clara para poderla discernir y para poder definir cómo se solucionaría. Los tipos de pistas que se dan en el enunciado.
los tipos de comunicación del ejercicio, es decir, los libros de texto, los dictados, los enunciados oralmente, es decir, reforzar con diferentes procesos lo que nosotros estamos trabajando. En matemáticas, el campo numérico que se emplea de 0 a 100 o de 0 a 10,000, pero en este caso, cuando estamos hablando de preescolar, es de 0 a 10 únicamente. Los tipos de grupos que se manejan y el tiempo dedicado al ejercicio. Los tipos de grupos es si el ejercicio se va a resolver de manera individual o si van a trabajar o si se va a hacer en mesas de trabajo en donde el material va a ser compartido. Jean Piaget, como marco para modernizar la producción de conocimientos, sostiene que el conocimiento matemático se va construyendo de manera esencial a partir de reconocer, de abordar y de resolver problemas que son generados por otros problemas. Es hablando de solucionar, subsanar una necesidad. Tengo un problema y para poder resolver ese problema necesito resolver este otro problema y entonces subsano una necesidad con la otra y entonces me obligo automáticamente a realizar la acción. Concibe además las matemáticas como un conjunto organizado de saberes producidos por la cultura. Es decir, yo estoy dentro de un entorno, estoy desenvolviéndome socialmente, pero necesito algunas abstracciones o algunos pensamientos lógicos para poder saber cómo me voy a comportar dentro de la sociedad. Esto es teóricamente lo que Piaget habla de los seres humanos o de los individuos cuando vivimos dentro de una sociedad, pero para que esto se establezca, entonces tenemos que trabajar con el pensamiento lógico matemático a nivel preescolar. La concepción constructivista de Brosseu desde 1986, si se dan cuenta, no es ni tan viejo, es un posmoderno, hablaríamos 1986. Esta concepción de postular que el sujeto produce conocimiento como resultado de la adaptación a un medio resistente con el que interactúa. El alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de contradicciones, de dificultades, de desequilibrios, un poco como lo ha hecho la sociedad humana. Este saber es fruto de la adaptación del alumno que se manifiesta a través de las respuestas que son puestas a prueba en su proceso de aprendizaje. Dentro de la temática que vamos manejando también está lo que son los diseños de situaciones problemáticas. Es decir, tenemos que tener conocimiento de cómo plantear una situación de problema para que el niño pueda utilizar el aprendizaje significativo que ya ha venido obteniendo y de una situación problemática con un espacio de interrogantes que posibilite tanto la conceptualización como la simbolización y la aplicación de los conceptos para plantear y resolver los problemas de tipo matemático. Es decir, tiene que ser una situación clara en donde los elementos que él debe resolver deben estar claros. Debe estar específicamente definido lo que él tiene que realizar. En este caso, hablamos de ejercicios como encierra en un círculo todas las figuras que son iguales. Y entonces el niño toma el lápiz y lo encierra. Eso es una problemática. Y esa es una instrucción para resolver una problemática. Es una instrucción clara y el niño lo puede llevar a cabo. O después dice, dibuja dentro de este cuadro 5 gatitos. Esa es una instrucción clara y el problema que le estás poniendo es el que dibuje 5 gatitos, que sepa cuántos son 5 y que los dibuje. Para nosotros es muy lógico decir, ay, pues cada vez que voy dibujando un gatito, llevo 1, llevo 2, llevo 3, llevo 4, llevo 5. El niño no lo hace así, porque no tiene la madurez lógico-matemática para ir pensando y contando mientras los va haciendo. No lo tiene, pero debe desarrollarlo. Entonces, ese es un diseño de situaciones problemáticas, en donde ya dibujó varios,
y lleva 3 apenas, y entonces se detiene y dice, 1, 2, 3. Ah, llevo 3, todavía no son 5, pero él no sabe que le faltan 2. Estoy siendo clara en esta parte. Ok. En cuanto continuamos con el diseño de situaciones problemáticas, fundamentando en los procesos de enseñanza y que toma como punto de partida el conocimiento matemático formal para luego de ser enseñado por el profesor y aprendido por el alumno, aplicarlo a la solución de diferentes tipos de problemas, que son los ejemplos que les estaba comentando específicamente. Ahora, existe una teoría que habla de situaciones didácticas que se han documentado y que han servido de análisis para sustentar todo esto que yo les estoy comentando, que no es descubrimiento mío. Ojalá yo fuera la teórica que habló de todo esto y pues estuviera, no sé. Pero esta teoría de situaciones didácticas que fueron registradas en video se realizaron, dicen, el interés internacional por el estudio de clases se ha atribuido a la siguiente sucesión de eventos, es decir, se toma conciencia de que de la información arrojada por las publicaciones del tercer estudio internacional de matemáticas y ciencias a finales de 1996. En el 99, con la publicación del estudio de videos de clases de matemáticas en octavo grado, representativas de Alemania, Japón y Estados Unidos, el contenido del estudio de los videos de clases se preguntó a los profesores de Estados Unidos antes de grabarlos si estaban familiarizados con los estándares profesionales para la enseñanza de matemáticas según el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas. Es decir, se les preguntó si ellos sabían lo que tenían que enseñar y cómo debían hacerlo para que el alumno, en este caso de octavo grado de primaria, lograra continuar su desarrollo cognitivo basado en el estándar del pensamiento lógico matemático. El contenido del estudio de los videos de clases, bueno, ya se le preguntó a los profesores y todos dijeron que sí, que conocían perfectamente el proceso. Se toman los videos y entonces el resultado es que dice, sin embargo, el análisis de las clases que se grabaron reveló que eran las clases japonesas y no las clases de Estados Unidos las que mejor representaban los estándares consultados. Entonces, los videos han capturado la atención de los educadores, quienes han encontrado estas habilidades de enseñanza específicamente de las que hemos venido platicando. Es decir, a partir de esta teoría de situaciones didácticas que se grabaron y de estos principios específicos, se define que son estos elementos los que debemos de cuidar a la hora de trabajar procesos matemáticos específicamente en cualquier nivel. Si estamos hablando del nivel preescolar, pues son ejemplos específicamente al nivel en el que nos encontramos. Si estamos hablando educación lógico-matemático a nivel primaria, estamos hablando de los mismos principios apegados a los ejercicios que normalmente se viven en la vida cotidiana de los chicos de edad primaria, específicamente. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? No los alcanzo a ver a todos, pero en este momento los estoy repasando. Yo, maestra. No. Nombre, no te veo. Yo. ¿Me escucha? Yolanda. Te escucho Yolanda, ¿me perfectamente, escucha? Yolanda. Sí, sí te Ah, escucho, ok. pero te estoy Bueno, tengo buscando una porque no te veo, pregunta. pero te escucho. Dime, dime. Ok. ¿Cuál es la edad ideal para enseñarle a un niño el sistema de numeración decimal? ¿Cuál es la El edad sistema, ideal? el sistema de numeración decimal está considerada dentro, bueno, dentro de los 3 a los 6 años de edad, es decir, cuando el niño entra al kinder, el niño está listo para recibir estímulos que le proporcionen esta información.
pero no sé si tu pregunta está enfocada al hecho de que el niño sepa que son números cardinales, que son números decimales y que se utilizan como cardinales en posición y que se utiliza, es una, no te puedo decir la edad exacta, pero es un proceso. Un Si el promedio. niño logra contar, logra comprender los números siguiendo entre los 3 y los Y 5 6. años, Ah, 3 y 5. entre los 3 y los 5 años, pero podría ser, perdón, mande. Es que es un proceso, Yolanda, es lo que te quiero explicar. Si nosotros llevamos la secuencia correcta con los elementos que mencionamos y que manejamos, los principios que manejamos en la primera unidad, y el niño logra en los primeros 2 meses del kinder contar del 1 al 10, entonces el niño está preparado para continuar en el proceso. Es como cuando hablamos de las etapas psicosociales de Erickson o cuando hablamos de las etapas psicosexuales de Freud, que todos los seres humanos las pasamos, y entonces dice, de 0 a 3 años pasa esto, y de eso, pero no quiere decir que un día se levantaron y ya tenían 3 años y ya lograron desarrollar la habilidad. Habrá niños, es como el proceso del lenguaje. Estamos hablando que hay niños que de repente al año ya están hablando, pero existen otros niños que normalmente el proceso del lenguaje se desarrolla entre el año y medio y los 2 años. Eso es lo normal, pero hay niños que lo hacen antes, pero también hay niños que se van hasta los 3 años, 3 años y medio sin hablar. Entonces, si nosotros hablamos de que al niño lo vamos a poner en la educación preescolar desde los 3 años y es un niño que está manejando un proceso de madurez atrasado o lento, entonces estamos hablando que ese niño no podemos esperar que comprenda el proceso decimal a los 4 años, que sería lo normal, entre los 3 y los 4 años, que el niño logre discernir la parte del proceso decimal. ¿Sí me estoy explicando? Sí, Es sí, claro que sí. eso, es esa sensibilidad que tienen que desarrollar, pero la sensibilidad la vas a desarrollar en base al conocimiento que tienes. Y es esa parte que se les pide que sea tan importante para los educadores en educación preescolar, porque de repente hay tanto estímulo externo y tanta presión social de que el niño tiene que leer para que llegue a la primaria leyendo, y en realidad no es esa la competencia. Es dar letras y tiene que identificar números y tiene que desarrollar la capacidad de resolver problemas, pero no completamente. El término no es leer, y el término no es sumar, y el término no es restar. El término es tener los elementos para que en el primer mes de clases se suelta leyendo en primero, pero de repente tendemos a pensar que el kinder que saca a los niños leyendo es el mejor kinder. ¿Me explico? Y en realidad nuestros prestadores del servicio y superados por la presión social que ejercen los papás, porque de repente el papá llega exigiéndole a la maestra de preescolar, es que necesito que mi hijo lea porque en el colegio donde lo voy a poner me piden que lea. Sí, sí me estoy explicando. Sí, sí. En esta parte de lo importante que es tener bien claro lo que el niño tiene que desarrollar, cuáles son sus habilidades, para que cuando estamos frente a eso, ya sea, repito, frente a grupos siendo maestra de preescolar o atrás de un escritorio diseñando planes o cuidando que se lleven a cabo los planes, sepamos hasta dónde tenemos que llegar, hasta dónde vamos a estimular. El estímulo se da. Si el niño tiene la madurez cognitiva y desarrolla y lee, es excelente, pero no es ese tu trabajo como educadora. Y obviamente en la parte lógico-matemático, si el niño logra discernir los números desde el 1 hasta el 10 en el transcurso de los 3 años,
para los 4 años está listo completamente para entender la parte de la decena, para entender la parte de la agrupación específicamente. Hasta ahí. Esa es la tarea específica. No sé si respondí tu pregunta, Yolanda. Sí, sí, maestra. Gracias. Perfecto. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta que haya? ¿Sí o no? Les quiero mostrar específicamente las actividades que vamos a trabajar en esta segunda unidad por aquello de la plataforma y por aquello de que andemos medio desesperados. Déjenme ver si avanza mi... Aquí está, las actividades. Son 2 actividades. La primera actividad es el resumen de los temas que están definidos en la segunda unidad, que en estas diapositivas aparecen, después de la diapositiva de presentación, aparecen los temas. Entonces, estas diapositivas, ahorita que terminemos la videoconferencia, yo se las voy a pasar el PowerPoint, se los voy a pasar por WhatsApp para que tengan la información, o igual le tomo una foto a los temas para que ustedes los tengan. En la plataforma también tienen bibliografía. No significa que solamente con esa bibliografía van a sacar los temas, o no significa que los temas vienen aquí en las diapositivas, pero no estoy buscando que el resumen lo hagan solo de aquí. Quiero que lean, quiero que busquen. ¿Estamos de acuerdo? Maestra, pero es que fíjese que yo tuve problemas y mi internet no funcionó y entonces pues no pude y esto pues, ok, ahí tienes información. Ahí hay bibliografía y tienes información en las diapositivas. Pero vamos cuidando esa parte. Es un mínimo de 5 cuartillas. Les pido por favor que cuiden los mínimos que se les marcan porque eso te resta calificación. Si yo te pido un mínimo de 5 cuartillas y tú me diste una cuartilla, pues, ¿qué tipo de resumen me estás entregando en una unidad que son 5 temas, como por ejemplo la unidad pasada? Si yo te pido 5 cuartillas y nomás me entregas una o me entregas 3, pues, ¿qué pasó? ¿Estamos de acuerdo? Les pido que cuiden esa parte. La actividad B dice, el alumno realizará un extracto respecto a las orientaciones didácticas del eje sentido numérico y pensamiento algebraico de los programas de estudio de la escuela primaria. Hay un link específico que también se los voy a pasar ahorita por el WhatsApp. Ese link los va a redireccionar exactamente al documento en donde vienen las orientaciones didácticas específicamente del eje del sentido numérico y pensamiento algebraico de la SEP, de un programa de estudios de educación primaria. Maestra, pero ¿por qué nos ponen a revisar el eje de sentido numérico y pensamiento algebraico de la SEP de primaria si nosotros estamos estudiando licenciatura en educación preescolar? Porque necesito que tengan muy claro qué es lo que la SEP espera, qué competencias espera la SEP que un niño de preescolar tenga desarrolladas para la hora que llega a la primaria, para que les quede más claro que la SEP no está esperando que un niño salga sumando y restando y por ende tampoco espera que salga leyendo y escribiendo. Si el niño desarrolla y madura las habilidades y las capacidades para sumar y restar o leer y escribir en el preescolar, excelente, porque quiere decir que hiciste un excelente trabajo, porque eso es lo que sigue después de que el niño deje el preescolar, pero no es la obligación del preescolar. Estoy marcando bien esa diferencia. Excelente, pero no es la obligación. Y necesito que quede claro. Cuando yo hablo de extracto, hablo de qué es lo más importante para ti de ese documento. Escríbemelo. Mínimo 3 cuartillas. ¿Ok? Y obviamente, tanto el resumen como la reflexión, en este caso no es reflexión, es un extracto, deberán realizarse en un formato de Word
con la tipografía que hemos manejado, que es Arial, con el interlineado 1.5, justificado, y contiene la hoja de presentación, el nombre del alumno, el profesor, la materia, el tema y la fecha.